Vamos ahora al ejercicio número 46. El ejercicio dice lo siguiente. Por tostación del sulfuro de mercurio 2, sulfuro de mercurio 2 lo tenemos aquí, por tostación del sulfuro de mercurio 2, el proceso de tostación, pues evidentemente necesita oxígeno, se obtiene dióxido de azufre y mercurio líquido. ¿De acuerdo? Proceso de tostación del sulfuro de mercurio 2, estado sólido, en una atmósfera de oxígeno, se genera pues este gas y el mercurio, evidentemente, a la temperatura a la cual se produce esta reacción química, pues en estado líquido. Bien, partimos de 1,00 kilos de un mineral que es el cinabrio, el cual contiene un 80% en masa de este sulfuro de mercurio 2. Es decir, 1 kilo de cinabrio con una riqueza del 80%. Pues la masa pura de sulfuro de mercurio es la que va a entrar aquí en la reacción química, es la que va a reaccionar. El resto no es sulfuro de hidrógeno, son impurezas. Entonces, en el apartado A me pide qué volumen de mercurio se produce, qué volumen de mercurio líquido se produce, sabiendo que la densidad de mercurio, pues la tenemos hasta aquí, 13,6 ¿no? Kilos por litro o 13.600 gramos el litro. Pero el mercurio tiene una densidad muy elevada. Bien, entonces nosotros partimos de una determinada cantidad de sulfuro de mercurio. Partimos, sabemos esta cantidad y queremos saber qué volumen se produce de esta. Bien, teniendo los gramos de sulfuro de mercurio 2, vamos a calcular los gramos de mercurio en estado líquido y luego con el dato de la densidad, pues ya tenemos el volumen. Entonces, fijaros, partimos de esta cantidad de cinabrio en kilos. Esta primera fracción es para pasar el cinabrio a gramos. Tendríamos los kilos de cinabrio, se nos van aquí con kilos de cinabrio. Y lo que tenemos en este producto, 1,00 por 1000, son los gramos de cinabrio. Ahora, la siguiente fracción entra en juego el dato de la riqueza, de la pureza del cinabrio. Me dice que el cinabrio tiene un 80% de riqueza en sulfuro de mercurio. Pues bien, en 100 gramos de cinabrio pues tenemos 80,0 gramos del sulfuro de mercurio. O sea, ya aquí en el producto de estos tres factores ya tenemos los gramos puros de sulfuro de mercurio que son los que van a reaccionar con el oxígeno. Vale, pues entonces, teniendo los gramos, nosotros consultamos una tabla periódica y hallamos la masa molar del sulfuro de mercurio y tenemos los gramos, pues gramos, esta se ha ido con esta de aquí, los gramos de mercurio, al hacer este producto, obtengo los moles de sulfuro de mercurio. Ya sabemos que un mol son 232,66, tenemos aquí arriba. Entonces ya el producto de estos cuatro factores, lo que tengo son los moles de sulfuro de mercurio. Ya sé los moles de sulfuro de mercurio. Pues ahora entra en juego la estiquiometría de la reacción química, que me dice que un mol de sulfuro de mercurio 2 genera un mol de mercurio. Vale, pues ya después de este producto se nos van moles de sulfuro de mercurio con moles de sulfuro de mercurio y lo que nos queda son los moles de mercurio. Consultando la tabla periódica, pues podemos pasar los moles de mercurio a gramos de mercurio. Aquí podría seguir con las fracciones, ¿no? Las multiplicaciones, pero no nos caben. Entonces ya hacemos aquí esta operación y lo que tenemos son los gramos de mercurio líquido que se están produciendo en la reacción de tostación de 1 kilo de cinabrio. 1 kilo de cinabrio con una riqueza del 80% en sulfuro de mercurio 2, pues me genera 600
90 gramos de mercurio líquido. Lo tenemos ahí arriba. Sabiendo la densidad de mercurio, pues evidentemente, si nos va aquí los gramos, pues tendríamos los litros de mercurio líquido que se producen. Es decir, ya pasando a unidades más convenientes, se están generando 50,7 mililitros de mercurio en estado líquido. Es decir, 1 kilo de cinabrio con riqueza del 80%, el 80,0%, cuando se somete a una reacción de tostación, se produce 50,7 mililitros de mercurio líquido. Esta es la primera parte, el apartado A del ejercicio. Vamos ahora al siguiente apartado, el B. En el B, pues nos pide qué volumen de aire necesitamos, volumen medido en condiciones estándar de presión y temperatura, es decir, a 10 elevado a 5 pascales y 273 grados Kelvin, una atmósfera 0 grados centígrados. Pues es necesario, ¿no?, qué volumen de aire se necesita para que reaccione el kilo de cinabrio. Teniendo en cuenta que aquí esto es un componente del aire, es el oxígeno. Entonces me está diciendo, oye, el aire contiene un 21% de oxígeno. Nosotros lo que vamos a calcular es qué volumen de oxígeno necesito para quemar 1 kilo de cinabrio, y luego ese volumen de oxígeno, sabiendo que es un 21% en volumen del aire, pues obtendríamos, como viene aquí abajo, ¿no?, obtendríamos la cantidad de aire necesaria. Bien, igual que antes, 1 kilogramo de cinabrio lo paso a gramos. Entra en juego la riqueza de la muestra. Ya tengo los gramos de sulfuro de hidrógeno, de sulfuro de mercurio 2. Ahora, mediante esta fracción, tenemos ya los gramos de sulfuro de mercurio, los moles de sulfuro de mercurio. Fijaros, kilogramos de cinabrio se nos va con kilogramos de cinabrio. Gramos de cinabrio se nos va con gramos de cinabrio. Gramos de sulfuro de hidrógeno, de mercurio, con gramos de sulfuro de mercurio. Ya tenemos aquí ya los moles, llegados a este punto, tenemos los moles de sulfuro de mercurio, los que tenemos aquí, los iniciales. Vale, pues luego la estiquiometría de la reacción me dice que un mol de sulfuro de mercurio necesita un mol de oxígeno. Este es el dato de la estiquiometría. Moles de sulfuro de mercurio, se nos va con moles de sulfuro de mercurio y ya tenemos los moles de oxígeno. Ahora, como el oxígeno me lo están dando en unas condiciones específicas de presión y temperatura, pues yo sé que estos moles de oxígeno están medidos en esas condiciones de presión y temperatura. Y sabemos que en esas condiciones, condiciones estándar, un mol de cualquier gas, en este caso oxígeno, ocupan 22,7 litros de oxígeno. Entonces ya tenemos aquí los moles, los litros de oxígeno necesarios. Que hubieran sido otras condiciones distintas de presión y temperatura, pues las hubiésemos calculado a través de la ecuación de los gases ideales. Recordad, hasta aquí ya tengo los moles de oxígeno. Pues entonces el volumen de oxígeno son los moles de oxígeno, RT, partido por la presión. Si me hubieran dado otros datos distintos de presión y temperatura que no sean las condiciones estándar. Si estoy en estas condiciones de presión y temperatura, un mol de cualquier gas ocupan 22,7 litros. Bien, ya sabemos que 1 kilogramo de cinabrio necesita 78,1 litros de oxígeno para que se produzca la reacción completa. Sabiendo que el oxígeno representa el 21% del aire, es decir, que en 100 litros de aire tenemos 21 litros de oxígeno, los litros de oxígeno se nos van con litros de oxígeno, y obtenemos el volumen de aire necesario
para que se produzca la reacción de todo el cinabrio, del kilogramo de cinabrio. Necesitamos 372 litros de aire. Bien, hasta aquí este ejercicio era el más largo, el ejercicio número 46.